las páginas del IRS. Conceptos no incluidos en la manutención. Ciertos conceptos no se incluyen en la manutención. Estos incluyen, entre otros, artículos de capital comprado para uso doméstico, en general como muebles y electrodomésticos. Sin embargo, la disponibilidad de estos artículos se toma en cuenta para determinar el valor justo de alquiler. Los taxes federales, estatales, locales, pagados como ingresos del dependiente, impuestos del Seguro Social y Medicare, pagados con los salarios del dependiente, primas del seguro de vida, gastos funerarios, ciertas becas. Y en el caso de las becas, si el dependiente es estudiante de tiempo completo y es hijo o hijastro del contribuyente, no incluyas en el cálculo la manutención de gastos pagados con becas, sean imponibles o no. Ejemplo, Justy es un dependiente que reúne los requisitos de sus padres y estudiante de tiempo completo en Rutgers University. Recibió una beca completa para pagar su matrícula universitaria. Sus padres pagaron el resto de la manutención. Como la matrícula y la beca se incluyen en el cálculo de la manutención, se considera que sus padres han pagado el 100% de la manutención. Angélica es un dependiente que reúne los requisitos de su tía y estudiante de tiempo completo en Princeton University. Ella también recibió una beca completa para pagar la matrícula universitaria. Su tía pagó el resto de la manutención. En este caso, la matrícula de Angélica y los ingresos provenientes de la beca están incluidos en el cálculo de la manutención. Beneficios de seguros de salud. Los gastos médicos y dentales pagados por una póliza de seguro de salud no se incluyen en la manutención y los ingresos provenientes del seguro no se incluyen en los ingresos. Otras categorías especiales. Si alguna de las 6 condiciones que se indican a continuación le corresponden, tiene que presentar una declaración de impuestos. Debe impuestos especiales, incluyendo cualquiera de los siguientes: el impuesto mínimo alternativo, impuesto adicional sobre el plan calificado, incluyendo un arreglo de ahorro para la jubilación, cuenta AIRA, u otros planes de beneficios tributarios. Pero si están presentando una declaración solo porque adeuda este impuesto, puede presentar el formulario 5329. Impuestos sobre el empleo de empleados domésticos. Pero si está presentando una declaración solo porque adeuda este impuesto, en ese caso podría presentar por sí solo el formulario H o el anexo H. El impuesto del Seguro Social y Medicare sobre propinas que usted no declaró a su empleador o salarios recibidos de un empleador que no retuvo dichos impuestos. Recuperación del crédito para compradores de vivienda por primera vez. Impuestos añadidos, incluyendo impuestos del Seguro Social y del Medicare, o el impuesto de jubilación de empleados ferroviarios, conocido como RRTA por sus siglas en inglés, sobre las propinas que no fueron recaudadas y que usted declaró a su empleador, o seguro de vida colectivo a término e impuestos adicionales en cuentas de ahorro para gastos médicos, impuestos recuperados. Usted o su cónyuge, cuando presentamos declaraciones conjuntas, recibieron distribuciones de una cuenta Asher MSA, de una cuenta de Medicare Advantage MSA o de una cuenta Health Saving Account HSA. Tiene ingresos netos del trabajo por cuenta propia de por lo menos $400. Tiene un salario de $108,28 o más proveniente de una iglesia o una organización calificada controlada por una iglesia que está exenta de los impuestos del Seguro Social y Medicare del empleador. Usted o su cónyuge dependiente recibió adelantos de crédito tributario de prima de seguro médico porque se inscribió
en la cobertura de seguros médicos a través del mercado de salud. Usted o quien lo haya registrado debe haber recibido el formulario 1095A que demuestra la cantidad pagada por adelantado. Los pagos anticipados del crédito tributario de la cobertura de salud que se hicieron para usted, su cónyuge o su dependiente, tú o quien sea inscrito, debería haber inscrito el formulario 1099H que muestra el monto de los pagos anticipados. Aunque no tenga que presentar una declaración de impuestos federales sobre el ingreso, debe presentarla para que le devuelvan dinero si alguna de las siguientes condiciones corresponde. Si le retuvieron impuestos federales o usted pagó impuestos estimados y reúne los requisitos para el crédito por ingresos del trabajo, crédito tributario adicional por los niños, el crédito de la prima de seguro médico, crédito tributario de cobertura del seguro médico, crédito tributario por oportunidad para los estadounidenses y crédito tributario por impuestos federales sobre el combustible. ¿Cuáles son las formas de presentación de impuestos o taxes personales? ¿Qué formulario debo usar? De acuerdo a la nueva ley de impuestos del año 2018, los formularios 1040EZ y el formulario 1040A, como mencioné anteriormente, ya no existen. También la forma 1040 larga desapareció, por lo cual todos los contribuyentes están obligados a usar la nueva forma 1040 independientemente de la complejidad de sus taxes. Los extranjeros no residentes que deben presentar una declaración en los Estados Unidos continúan utilizando el formulario 1040NR y los residentes de Puerto Rico presentan el formulario 1040PR. El formulario 1040, también conocido como el formulario largo, ya no existe, pero se necesitan anexos y formularios adicionales que son necesarios para respaldar las anotaciones. Los profesionales de taxes deben poder explicar la declaración de impuestos final a los contribuyentes. Deben estar familiarizados con la diagramación o el diagrama y poder identificar fácilmente la ubicación de las siguientes secciones y el modo de una de las otras cosas, ¿ok? Esto siempre lo explicamos en todas las clases y los repasos. Debemos conocer cada uno de los formularios y de dónde provienen cada uno de los valores incorporados en ellos. Ingresos, deducciones, ajustes, taxes, créditos, otros taxes, pagos, reembolsos o saldos adeudados en el formulario 1040. A partir del 2018 es obligatorio para todos los contribuyentes usar la forma 1040, pero si sus taxes son complejos, tiene que usar otros formularios adicionales y deducciones. Tiene que usar el formulario 1040 si le corresponden alguna de las siguientes situaciones. Sus ingresos tributables es de $100,000 o más. Detalla sus deducciones en el anexo A. Tenía ingresos que no pueden ser declarados en el formulario 1040ES ni el formulario 1040A, incluyendo intereses exentos de impuestos provenientes de bonos o actividades privadas que fueron emitidos después del 7 de agosto de 1986. Reclama algún ajuste de los ingresos brutos que no sean los ajustes mencionados anteriormente bajo el formulario 1040A. En el casillero 12 del formulario W2 se indican impuestos del empleado no recaudados, impuestos del Seguro Social y Medicare, sobre las propinas o sobre el seguro de vida colectivo a término. Recibió $20 o más de propina en algún mes y no lo declaró a su empleador. Era residente de Bonafide, Puerto Rico, y excluye ingresos provenientes de fuentes de Puerto Rico. Reclama todos los créditos salvo los mencionados anteriormente bajo el formulario 1040A. Debe impuestos sobre uso
y consumo sobre remuneraciones basadas en acciones negociadas por oficiales de una sociedad anónima expatriada. Su formulario W2 muestra una cantidad en el casillero 12 con el código Z. De su arreglo AIRA, recibió una distribución de fondos calificada para una cuenta de ahorros para negocios médicos, para gastos médicos, HSA. Es empleado y su empleador no le retuvo los impuestos del Seguro Social ni Medicare. Tiene que presentar otros formularios, tales como el formulario 8959 o el formulario 8960, con su declaración para declarar ciertas exclusiones, impuestos o transacciones. Es deudor de un caso de quiebra declarado después del 16 de octubre del 2005. Tiene que reembolsar crédito para compradores de vivienda por primera vez. Tiene ingresos brutos ajustados de más de $156.900 y tiene que reducir la cantidad de dólares de sus exenciones. Usted recibió el formulario W2 que incluye incorrectamente en el casillero 1 cantidades que no son pagos de un programa de exención médica de Medicaid, y usted no puede obtener formularios W2 corregidos. Usted recibió medallas olímpicas, paralímpicas o premios en efectivos del Comité Olímpico de los Estados Unidos debido a la participación suya en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Adicionalmente, existen anexos y formas necesarias que deben adjuntarse a la forma 1040, dependiendo de cada caso. Por ejemplo, el Schedule A se utiliza para las deducciones detalladas, el Schedule B se utiliza para intereses y dividendos recibidos, Schedule C, empleado por cuenta propia, el Schedule C EZ es el beneficio neto del negocio cuando son solo propietarios, el Schedule D va a mostrar las ganancias y pérdidas de capital, el Schedule E para reportar las rentas y el reporte de las corporaciones provenientes de los formularios K1, el Schedule F, ingresos provenientes de granjas. Aquí tenemos un ejemplo del formulario 1040, donde vamos a estar marcados y vamos a detallarlo más adelante, teniendo en cuenta la estructura, donde en la primera parte va a tener lo que es los datos del contribuyente, el estado civil, la deducción estándar, los dependientes, los ingresos y otros valores de la deducción estándar. ¿Ok? Como bien indica, la forma está dividida en las siguientes tres partes, que es lo que estaba mencionando. Parte 1, ingresos adicionales y ajuste a los ingresos. Parte 2, impuestos adicionales. Parte 3, créditos adicionales y pago. Parte 1. Fuentes de ingresos. Income. Lo que incluimos en la forma 1040. El esquema general del formulario 1040. Gross Income o ingresos brutos. W2. Es el formulario que te entrega la empresa donde trabajó, según la información que usted entregó y reportó en el formulario W4 y el número de dependientes. El formulario W2G es para reportar los ingresos provenientes de los premios en casinos, loterías, etc. La 1099B es otro de los formularios que van a reportar ingresos, que en este caso sería para reportar las ganancias de capital por acciones en la bolsa, y los va a reportar directamente en el Schedule D. La 1099C, cuando tiene cancelaciones de deuda, lo va a tener en la fila 21, concepto otros ingresos. La 1099 dividendo corresponde a los dividendos y se agregan o se incorporan al Schedule B.
La 1099 INT o intereses son los intereses de cuentas bancarias, ganancias y otros. La 1099 misceláneo por los ingresos de cuenta propia o Schedule C, que hoy en día es más común utilizar la 1099 NEC. 1099R, ingresos y pensiones por jubilación. La forma 4797 para reportar las ventas de activos de su propiedad. Renta de propiedad, trust u otros para reportarlo en el Schedule E, y el ingresos de granja en el Schedule F. Okay. Aquí podemos ver un formulario W2. Okay. Este es el formulario que reciben todos los empleados por el resumen total del pago de sus salarios durante el año fiscal. En el casillero A del formulario W2 va siempre a estar enmarcado el número de seguro social del empleado o los últimos 4 dígitos. Casillero B va a tener el EIN number o tax ID de la compañía, y en el casillero C entonces los datos de la compañía como nombre y dirección. Casillero D, el número de control, que no lo utilizan todas las compañías, pero en caso de que lo tengas, eso es relacionadamente para la compañía emisora de este caso. Casillero E, los datos del empleado, que serían los nombres y la dirección. Casillero 1, 3 y 5 corresponde al pago de los salarios. ¿Ok? Vamos a enmarcarnos en el casillero 1. Corresponde a los salarios, las propinas y otras compensaciones. En este caso, $48,500 fue lo que recibió esta persona como salarios y propinas. De este valor, tienen marcado en el casillero 2 el Federal Income Tax Withheld, que no es más que la retención de impuesto a la renta. Es un valor correspondiente que te descuenta tu empleado y paga mes a mes al IRS a tu nombre. Por tanto, esto es un pago de impuesto a la renta anticipado, que lo vas a tener en tu declaración de impuestos como pagos anticipados o crédito tributario a favor tuyo en caso de pago de impuesto a la renta. Casillero 3 indica tanto el valor de los salarios más cualquier otra retribución recibida que incluya pago de Social Security en este caso. ¿Ok? Es decir, a los 48,500, este ejemplo que tenemos aquí tiene un valor adicional de $1,500, de los cuales también se le retuvo Social Security. En este caso, lo tenemos marcado en el casillero 12, código D, como vimos en explicaciones anteriores. Lo propio sucede con el casillero 5, que es del Medicare, salarios de Medicare y propina, y le incluye también estos $1,500 del casillero 12, de los cuales también se le retuvo Medicare. Casillero número 12 que tenemos en esta opción, tenemos este concepto de pago, el otro código y un código C también. ¿Ok? Esto va a venir identificado en el formulario y así se ingresará a la 1040. También tenemos que tiene un pago de retiro, un plan de pagos de retiro, y está marcado en el casillero número 3. Los casilleros del 15 al 20 corresponden a los casos de impuestos estatales, donde el casillero número 15 va a tener el código del estado, el código del empleador para ese estado, los ingresos provenientes o calificados para el pago de impuestos estatales, así como la retención, otro pago de valor y el total del impuesto total pagado, del income local pagado al estado también. ¿Ok? Esta es la forma de interpretar una W2.
Aquí tenemos otra forma W2. Como ustedes pueden ver, está enmarcada de una manera diferente, pero el concepto y el análisis es exactamente el mismo. ¿Ok? Esto es directamente de X Software, para generar el formulario W2. Siempre vamos a tener número de seguro social de la persona, número de Tax ID del empleador, los datos del empleado con la dirección, los datos del empleador, el casillero 1 por los salarios, lo mismo con el casillero 2 de ser el caso, ¿ok? 3 y 4. Cualquier casillero que nosotros tengamos con valores en la forma W2 que entrega el cliente, asimismo será ingresado al software tributario al momento de declarar los impuestos para poder generar la 1040. Este es un ejemplo de una 1099 NET. De igual manera vas a tener el nombre del pagador, ¿ok? El Tax ID del pagador, que en este caso serían los bancos o Credit Union. El número de seguro social de la persona, es decir, del que recibe esta 1099, el valor de intereses income, otro valor adicional que tenemos acá de 11.553, le decimos lo mismo. Cualquier casillero que tenga valores en los formularios que recibimos de parte del cliente, debemos completar ese mismo casillero en el software tributario. Para el ejemplo que tomamos hoy, o el ejemplo que tomamos nosotros como software tributario, que es el Drake Software, le vamos a enseñar en la parte práctica de este curso cómo incorporar cada uno de los valores en cada uno de los formularios. Tenemos otro ejemplo de una 1099C, en este caso, es solo para irse familiarizando con este tipo de formularios. Tenemos una 1099NC, es la más común que tenemos hoy en día para los pagos de los trabajadores autónomos, Non-Employment Compensation. De igual manera, siempre vamos a tener los formularios. Es imprescindible los datos del pagador y los datos de la persona que recibe, ¿ok? Incluido Tax ID y número de seguro social. Una forma 1099R, de igual manera, tenemos aquí enmarcados los casilleros a tener en cuenta, siempre muy importante. Como bien lo indica aquí, por motivos de seguridad, solo los últimos 4 dígitos. Como le expliqué en el formulario W2, hay empresas que emiten solo los últimos 4 dígitos y hay otras empresas que emiten el número completo del formulario. Y lo mismo pasa con el resto de las 1099. Aquí tenemos el formulario 4797. Es un ejemplo del formulario que se utiliza, como explicamos anteriormente, para las ventas de los activos de negocio, ¿ok? Sale of Business Property. Aquí es donde vamos a hacer ese reporte. Ahora, Adjustment to Gross Income o ajuste al ingreso bruto ajustado. Todo lo que nosotros tenemos como salarios, comisiones, propinas y otros ingresos, como anteriormente lo dijimos, son considerados income o ingresos. Ahora, este ingreso tiene un ajuste que va en dependencia de la calificación de diferentes gastos. Por ejemplo, el gasto de educación, profesores hasta 12 grados, se deducen hasta $300 cada uno. Ciertos gastos de reservistas, artistas o funcionarios del gobierno, algunas cuentas de ahorro de salud, gastos por traslados del trabajo cuando son más de 50 millas, el 50% de gastos de trabajo por cuenta propia, el Employment Tax, ciertos gastos de negocio, seguro de salud al trabajador por cuenta propia y pago de alimony. En el caso de las alimony, vamos a hacer un paréntesis, solo las que tienen una declaración de pago hasta el 31 de diciembre del 2018. ¿Ok? Después del 1 de enero del 2019,
19 ya no son consideradas como deducción o ingresos. Aporte voluntario para el plan de pensiones AIRA de hasta $5.500. Esto también debe tener en cuenta que puede variar cada año y también la edad del contribuyente. Multas por cuentas de ahorro, intereses de préstamos estudiantiles hasta $2.500, gastos de matrícula. Todo eso es igual al ingreso bruto ajustado, menos la deducción estándar o la deducción detallada. Recuerden que solo tiene derecho a deducir o la deducción estándar o la deducción detallada en el Schedule A si cumples con los requisitos. Por tanto, el monto, esta operación matemática va a dar el monto de impuesto taxable o income taxable. Ese valor se va a multiplicar por la tasa de impuesto correspondiente y nos va a generar el impuesto a pagar. Ahora, dentro de los impuestos tenemos el impuesto mínimo alternativo o el impuesto adicional por grandes ingresos, el Self-Employment Tax, impuesto no aplicado a la 1099 miscelánea y otros impuestos otros impuestos, ¿ok? Créditos. Tenemos algunos créditos para la declaración de impuestos, como pueden ser el impuesto retenido, fue lo que explicamos al momento de explicar el casillero número 2 de la forma 10 de W2, y también podemos tener una retención de impuestos en la forma 1099. También tenemos créditos por pago de impuestos estimados, créditos por el ingreso del trabajo o Earning Income Credit, por impuestos pagados en el extranjero, pagos a instituciones de cuidados de niños, ¿ok? $3.000 cada uno, máximo 2 instituciones. Por contribuciones al retiro o jubilación, por hijos menores de 19 años, $1.000 cada uno. Por la oportunidad americana, que es el crédito educativo, por gastos de ahorro de energía y otros créditos que también tenemos adicionales. Esto va a ser igual al reembolso o pago, refund o payment. Siempre debemos redondear. El IRS prefiere redondear todos los centavos al dólar, más próximo en todas las declaraciones de tax sobre los ingresos personales. El redondeo aumenta la precisión y la eficiencia de cada cálculo. Al redondear centavos, la cantidad de 50 centavos a 99 centavos se redondea al siguiente dólar más alto. Los montos de 1 centavo a 49 centavos simplemente se eliminan. A menos que se especifique lo contrario, los porcentajes se redondean a 2 cifras después del punto decimal. Ejemplo, un total de $23.50 se redondea a 24 y $23.49 se redondea a 23. ¿Okay? Al redondear ingresos de varios documentos, que esa fuente está en la publicación 17 del IRS, indica que se incluyan los centavos al sumar los montos y redondear solo el total. En este curso redondeamos el monto de cada documento antes de ingresarlos en el software, o también podemos ingresarlo con los decimales en dependencia del software que vamos a utilizar. En el caso del software con el cual nosotros trabajamos, que es Drake, usted le puede incorporar el valor completo, incluidos los decimales, y el software es quien va a realizar esta operación de redondeo. Las instrucciones de la mayoría de las publicaciones del IRS dicen que se redondee el total, pero al hacer la declaración electrónica, los montos de cada descuento de cada documento fuente deben estar redondeados. Cada formulario W2 se ingresa en la computadora. Sin embargo, las especificaciones de declaración electrónica del IRS no permiten que se ingresen centavos. En este curso, al fin de que coincida con la guía de respuesta, debemos redondear cada documento antes de ser sumado.
excepto como les había indicado anteriormente. Fuentes de ingreso en la nueva forma 1040, página 2. Todos los ingresos recibidos, sean por trabajos de ingresos pasivos, tienen que declararse en la declaración de impuestos, así sean impuestos personales o corporativos. Salarios y sueldos en la línea 1. Abarca la compensación recibida por el servicio prestado como empleados, tales como sueldos, salarios, beneficios marginales, bonificaciones y premios, beneficios por enfermedad y lesiones o reglas especiales para ciertos empleados. El formulario W2. Si es empleado, debe recibir un formulario W2 de su empleador que muestre la remuneración que recibió por sus servicios. Hay algunos casos en que su empleador no tiene que darle un formulario W2. Hay algunos casos en los que los empleadores no tienen que darle un formulario W2. No se le requiere a su empleador darle un formulario W2 si usted realiza trabajos domésticos dentro de la vivienda de su empleador. Recibe menos de $2,000 en efectivo o por salario a lo largo del año natural y no se le retiene dicho salario ningún impuesto federal sobre los ingresos. Se define trabajo doméstico como trabajos hechos dentro o alrededor de la vivienda del empleador. Ejemplo de algunos profesionales que realizan trabajos domésticos son las niñeras, encargados del campo, las instalaciones o el cuidado de las personas, limpiezas de casas, trabajadores domésticos, choferes, auxiliares de salud, sirvientas, institutrices, enfermeras privadas y jardineros. Los salarios. Un tipo de ingreso conocido prácticamente por todos es el salario. La mayoría de los contribuyentes son empleados y deben declarar los ingresos provenientes de sus empleos y la retención de taxes sobre los ingresos en su declaración de impuestos. Todos los empleados deben recibir de su empleador un formulario W2, Wage and Tax Statement, comprobante de salarios e impuestos o salarios y taxes, a más tardar el 31 de enero de cada año, lo que les da a los empleados tiempo suficiente para presentar la declaración. Este formulario de declaración contiene mucha información que tienes que entender. Ejemplo, Bess Raymond y sus compañeros trabajaron hasta muy tarde en la noche para terminar un pedido urgente de su empleador. Como los trabajadores no habían cenado, el jefe pidió pizza para cenar. El valor de la pizza no es imponible para Bess, porque la comida se consumió en las instalaciones del empleador y se proporcionó para conveniencia del empleador. La propiedad de los ingresos, en el caso de un matrimonio, es determinada por la legislación estatal. Las leyes sobre la propiedad de los ingresos y los bienes en la mayoría de los estados se basan en el derecho consuetudinario británico. A estos estados se le llaman estados de bienes separados. En los estados de bienes separados, los ingresos recibidos pertenecen al cónyuge que los devengó o al propietario de los bienes que generaron los ingresos. Ingresos no imponibles. Según la publicación 525 del IRS, Taxable Not Taxable Income, ingresos imponibles y no imponibles, es un excelente recurso para determinar un concepto de los ingresos, si el ingreso va a ser catalogado como imponible o no imponible. Algunos ejemplos comunes de ingresos no imponibles incluyen la mayoría de los regalos y las herencias, ciertos pagos del cuidado de crianzas, pagos de
pensión para hijos menores, pagos de ayuda por desastre, reembolso de tax federal sobre los ingresos, productos de seguros o laudos de tribunales recibidos por enfermedad o lesiones físicas personales, productos de seguro de vida por la muerte del asegurado y la mayoría de los fondos provenientes del seguro médico o de salud. Otras clases de remuneración: comisiones pagadas por adelantado y otros ingresos, asignaciones y reembolsos, pagos de sueldos atrasados como indemnización, bonificaciones y premios, premio por logros de empleado, pagos de salarios diferenciales, planes de compensación diferidas no calificadas, pagarés recibidos por servicio, indemnización por despido, pago de vacaciones acumuladas, pago por enfermedad, impuesto del Seguro Social y Medicare pagados por el empleador. Ingresos de propinas. Todas las propinas que usted reciba son ingresos y están sujetos al impuesto federal sobre los ingresos. Tiene que incluir el ingreso bruto. En el ingreso bruto, todas las propinas que reciba directamente. Las propinas recibidas por medios de cargos a tarjetas de crédito o débito que le son entregadas por su empleador y su participación a las propinas recibidas de un fondo común u otro acuerdo de distribuciones de propinas. Infórmele a su empleador solamente las propinas que recibes en efectivo, en cheque, tarjeta de débito y crédito. Si el total de las propinas que reciba de un trabajo en un mes determinado es menos de $20, no informe la propina de ese mes a su empleador. Informe las propinas que recibió junto a su salario en la línea 7 del formulario 1040. La línea 7 del formulario 1040A o en la línea 1 del formulario 1040EZ. Si mantiene un registro de propina, puede utilizar el formulario 470A, PR, registro diarios de propina, el empleado, o el formulario 470A en inglés. Ingresos de intereses, línea 2A y 2B. El formulario 1099 INT. Por lo general, los bancos, asociaciones de ahorros y préstamos y otros pagadores de intereses le declaran todo ingreso de interés en su formulario 1099 INT o en un documento similar. Este formulario se indicará o le indicará la cantidad de ingresos de intereses que recibió durante el año. Incluye en su declaración de impuestos el total de los ingresos e intereses que reciba correspondiente al año tributario. Intereses que no se declaran en el formulario 1099 INT. Aun cuando no reciba un formulario 1099 INT, igual tiene que declarar todos los ingresos de intereses recibidos. Por ejemplo, puede que reciba acciones distribuidas en forma de intereses de sociedades colectivas o de sociedades anónimas de tipo S, Partners Share of Income, Deduction, Credit, etc. Ingresos, deducciones, créditos, etc. correspondientes al socio. En el anexo K1, correspondiente a un formulario o proveniente de un formulario 1120S, Shareholders Share of Income. Los intereses consisten en un monto de dinero pagado o recibido por el uso de dinero. Generalmente los bancos pagan intereses por el dinero que depositan sus clientes. Los gobiernos y las corporaciones pagan intereses por los bonos que emiten. Las compañías de seguro pagan intereses sobre el dinero que queda en depósito. Hay muchas fuentes de ingresos de intereses. La mayoría de los intereses que reciben los contribuyentes son imponibles, pero algunos no. Por lo general, los intereses son imponibles el año en el que se recibieron o acreditaron a una cuenta, aunque no se retiren.
Quienes pagan $10 o más por conceptos de intereses a cualquier persona durante el año, por lo general están obligados a declarar esos pagos al IRS y dar al receptor el formulario 1099 de interés o un formulario sustituto aprobado. Si recibieron menos de $10 de intereses por conceptos de intereses, esos intereses siguen siendo imponibles para el contribuyente, aunque no se requiere un formulario de declaración del pagador. En algunos casos, especialmente con préstamos o contratos, el contribuyente debe determinar el monto de intereses recibidos en sus propios registros, por ejemplo, de un programa de amortización. Cuando el contribuyente recibe intereses imponibles que suman más de $1.500, estos deben incluirse en el anexo B. Los intereses que suman $1.500 o menos se pueden ingresar directamente en la línea 8A del formulario 1040. Si el contribuyente recibió algún tipo de intereses de inversiones en el extranjero, aunque los ingresos de intereses imponibles totales sean de $1.500 o menos, es necesario utilizar el formulario 1040 y el anexo B. También debe presentarse el anexo B si el contribuyente recibió alguno de los siguientes: intereses no propiamente atribuibles al contribuyente, intereses de una hipoteca financiada por el vendedor, intereses de bono de ahorro de los Estados Unidos que se están excluyendo de los ingresos no atribuibles al contribuyente. Hay algunas circunstancias en las que un contribuyente puede recibir a su nombre ingresos de intereses y a menudo un formulario 1099 INT, que en realidad no le pertenece. Un ejemplo son los intereses nominatarios, intereses que pertenecen a otra persona. Es muy común que un padre mantenga una cuenta bancaria para su hijo menor de edad. Si el dinero de la cuenta pertenece al menor, los ingresos de intereses que produce también pertenecen al menor. Intereses sujetos a impuestos. En los intereses tributables se incluyen los intereses que reciba de cuenta bancaria, de préstamos que haga a otra persona y otras fuentes, dividendos y otras distribuciones, línea 3A, línea 3B. Se pagan dividendos a los accionistas, personas que poseen acciones de las empresas. Estos representan la parte de las ganancias de las corporaciones que corresponden al accionista. En esta sección aprenderás cómo los diversos tipos de dividendos que pueden recibir los accionistas y sus tratamientos de taxes. La mayoría de las sociedades anónimas y fondos mutuos usan el formulario 1099 DIV o dividendos para informarle de las distribuciones que recibió durante el año. Aun si no recibe el formulario 1099 dividendo, tendrá que declarar todos los ingresos de dividendos sujetos a impuestos. Por ejemplo, podría recibir acciones repartidas de dividendos de las sociedades colectivas o de sociedades anónimas del tipo SA. Usted se le informa de dichos dividendos en el anexo K1 del formulario 1065, Partner Shareholder of Income, parte de los ingresos y deducciones y créditos correspondientes. En el anexo también K1 proveniente de un formulario 1120S. Quienes paguen $10 o más por concepto de dividendo a cualquier persona durante el año deben declarar esos pagos al IRS y proporcionar al receptor una declaración del total de los dividendos recibidos en el año fiscal. Se usa un formulario 1099 dividendo o una declaración de cuenta similar. Los tipos más comunes de distribuciones son dividendos ordinarios,
Los dividendos ordinarios son las distribuciones más común hechas por una sociedad anónima o un fondo mutuo. Se pagan usando ingresos y ganancias y son considerados ingresos ordinarios para usted. Esto significa que no son ganancias de capital. Usted puede suponer que todo dividendo que reciba de acciones comunes o preferentes es un dividendo ordinario, a menos que la sociedad anónima o el fondo mutuo que efectúa el pago le indique lo contrario. Los dividendos ordinarios se muestran en el recuadro 1A del formulario 1099 dividendo que usted reciba. También están los dividendos calificados, que son los dividendos ordinarios sujetos a la misma tasa impositiva máxima del 0%, 15% o 20%, que corresponden a las ganancias netas de capital. Deben indicarse en el recuadro 1B del formulario 1099 dividendo que usted reciba. Los dividendos utilizados para compras de más acciones. La sociedad anónima en la cual usted tiene acciones podría tener un plan para la reinversión de los dividendos. Tales planes le permiten optar por el uso de sus dividendos para comprar más acciones en la sociedad anónima en vez de recibir los dividendos en efectivo. La mayoría de los fondos de inversión también permiten a los accionistas distribuciones de ganancias de capital. Las distribuciones de ganancia de capital le son pagadas a usted o acreditadas en su cuenta de fondos mutuos y sociedades de inversiones inmobiliarias, RIT por sus siglas en inglés. Estas distribuciones se mostrarán en el recuadro 2A del formulario 1099 dividendo, que recibe del fondo mutuo o de la sociedad de inversión inmobiliaria. Distribuciones que no son dividendos. Una distribución que no sea una forma de dividendo es una distribución que no se paga de los ingresos y ganancias de una sociedad anónima o un fondo mutuo. Usted debe recibir un formulario 1099 dividendo u otro estado de cuenta mostrándole la distribución que no sea en forma de dividendo. En el formulario 1099 dividendo, una distribución que no sea en forma de dividendo se mostrará en el recuadro distribuciones de liquidación. Estas distribuciones de liquidación, a veces conocidas como dividendos de liquidación, son distribuciones que se reciben durante una liquidación parcial o completa en una sociedad anónima. Estas distribuciones son, por lo menos en parte, un tipo de rendimiento de capital. Pueden pagarse en uno o más plazos. Usted recibirá un formulario 1099 dividendo de la sociedad anónima mostrándole la cantidad de una distribución de liquidación en el recuadro o casillero 8 o 9. Las distribuciones de acciones y derechos a acciones. Las distribuciones hechas por una sociedad anónima o de sus propias acciones son comúnmente conocidas como dividendos asociados. Los derechos a acciones son distribuciones hechas por una sociedad anónima de derecho para cualquier o para adquirir acciones de esto. Por lo general, los dividendos de acciones y los derechos a acciones no están sujetas a impuestos para usted y no se declaran en la declaración de impuestos. Reembolsos gravables, créditos o compensaciones de estados y impuestos locales a la renta. Si recibió un reembolso, crédito o compensación de impuestos a las rentas estatales o locales, es posible que debe informar esa cantidad. Si no recibió un formulario 1099G, consulte con el gobierno o agencia que le hizo los pagos. Informe cualquier reembolso imponible recibido, incluso
si no recibiste el formulario 1099-G. Las cuentas de distribuciones de AIRA IRA en las líneas 4A y 4B. Deberá recibir un formulario 1099-R mostrando el monto total de cualquier distribución de su cuenta AIRA antes del impuesto sobre la renta u otras deducciones retenidas. Esta cantidad debe mostrarse en el cuadro 1 del formulario 1099-R. La edad máxima para el requisito de la distribución mínima era de 73 años para el 2023. A menos que se indique lo contrario, en las instrucciones de la línea 15A y 15B, una AIRA incluye un AIRA tradicional RUT o RUT AIRA, empleado simplificado de AIRA de pensiones SEP y un ahorro del plan incentivo para empleados simple, excepto lo previsto anteriormente. Deje la línea 15A en blanco e ingrese distribuciones total en el formulario 1099-R. En la línea 15B, el límite general para el 2023, la cantidad máxima que se puede aportar a un arreglo de AIRA tradicional suele ser menor de las siguientes cantidades: $7,000 u $8,000 si tiene 50 años o más. La remuneración tributable que haya recibido durante el año, y esta es la cantidad máxima que puede aportar a un arreglo AIRA independientemente si se aporta a fondos o a uno o más arreglos AIRA tradicionales o a una parte o a la totalidad de los mismos no son deducibles. Las aportaciones hechas a reservistas que reúnen los requisitos que devuelven distribuciones recibidas no afectan ese límite. Ejemplo: Isabel tiene 34 años de edad, es soltera, ganó $24,000 en el año fiscal. El límite de aportaciones de su arreglo AIRA en el 2017 era de $6,000. Juan es un estudiante universitario soltero que trabaja a tiempo parcial. Ganó $3,500 en el 2017. El límite de aportación a su arreglo AIRA en 2017 es de $3,500, la cantidad de la remuneración que recibió. Jubilación, pensión y anualidades. Líneas 5A y 5B. Las pensiones por incapacidad. Si se jubiló por incapacidad, generalmente tiene que incluir los ingresos en los ingresos toda la pensión por incapacidad recibida conforme al plan, a un plan que pague su empleador. Tiene que declarar como salario los pagos por incapacidad sujeto al impuesto en la línea 7 de salario del formulario 1040. Hasta que alcance la edad máxima de jubilación. En general, la edad máxima de jubilación corresponde a la edad en que puede recibir una pensión o anualidad por primera vez si no está incapacitado. A partir del día después de cumplir la edad mínima de jubilación, los pagos que reciban están sujetos al impuesto en calidad de pensión o anualidad. Declare los pagos en la línea 16A y 16B del formulario 1040 o en la línea 12A y 12B del formulario 1040A. Una pensión o pago por jubilación para un miembro del clero suele tratarse igual que otra pensión o anualidad. Tiene que declararse en la línea 16A y 16B del formulario 1040. Pago de jubilación militar. Si sus pagos de jubilación se basan en edad o duración del servicio, están sujetos al impuesto y tienen que incluirse en los ingresos como una pensión en la línea 16A y 16B del formulario 1040. No incluya en los ingresos
ninguna reducción de pago de jubilación o anticipo para proveer una anualidad de sobreviviente para su cónyuge e hijos conforme al Retained Servicemen's Family Protection Plan, plan de protección para las familias de militares jubilados, o Survivor Benefit Plan, plan de beneficios para sobrevivientes. Ganancias de seguro de vida. Las ganancias de un seguro de vida que recibe debido a la muerte del asegurado no están sujetas a impuestos, a menos que la póliza se le haya cedido a usted a cambio de un precio. Esto es aplicable aun si los pagos se efectuaron conforme a una póliza de seguro médico o de accidente o un contrato de dotación. Sin embargo, podría estar sujeto a los impuestos los ingresos de intereses recibidos como parte del pago de las ganancias del seguro de vida. Usted recibe un formulario 1099-R en el que aparezca el total de los pagos y la parte sujeta a impuestos. Declare estas cantidades en la línea 4A y 4B del formulario 1040. Pensiones y anualidades. Línea 5A y 5B. Línea 6, ingresos del Seguro Social. Línea 7, ingresos o pérdida de capital. Línea 8, otros ingresos. Línea 9, total de ingresos. Línea 10, ajuste a los ingresos. Línea 11, ingreso bruto ajustado. Línea 12, deducción estándar o detallada. Combinada con la línea 12B tendrá deducciones caritativas. La línea 13 sería la deducción del ingreso de negocios calificados. En general, se le permite deducir hasta el 20% de su negocio neto calificado, ingresos más el 20% de los bienes inmuebles calificados, dividendos del fideicomiso de inversión, ingresos de sociedades cotizadas. En la línea 15 del formulario 1040, que es el que estamos analizando en este momento, vamos a tener el ingreso taxable. La línea 16, los impuestos. El crédito tributario en la línea 19, para hijos y dependientes. Línea 23, otros ingresos. La línea 24, impuesto total. La 25, impuesto sobre la renta federal retenido, que lo vamos a encontrar en la forma W, casillero W2, casillero B, y también lo podemos encontrar en la forma 1099C o en otra forma si está especificado en el casillero. La línea 26, pagos estimados. Línea 27, el valor del Earning Income Credit si calificamos para ello. La línea 28, Additional Tax Credit. Línea 29, el American Opportunity Credit. La línea 30, Recovery Revert Credit. Línea 33, pagos. Línea 35A, la cantidad reembolsable. Siempre que tengamos la información con el número de cuenta y ruta también debemos poner para recibir un depósito directo. La línea 36, la cantidad que desea aplicar a los pagos estimados. Y la línea 37, la cantidad que adeuda al IRS. Tenemos la forma o el Schedule 1, es ingreso adicional y ajuste a los ingresos. Por tanto, son reembolsos taxables en la línea 1 y alimony recibido en la línea 2. A partir del 2019, el alimony no se va a incluir en el ingreso de las personas que lo reciben, ni tampoco se puede deducir en las personas que lo pagan. Lo habíamos explicado al inicio del manual de estudio. Si el divorcio ocurrió antes del año 2019, sí lo tiene que incluir la persona que lo recibe y la persona que lo paga lo puede deducir. La pensión para el cónyuge divorciado, alimony en este caso, es el pago hecho o para un cónyuge o excónyuge conforme a un documento.
instrumento de divorcio o separación judicial. No incluye los pagos voluntarios que sean hechos conforme a un descuento de divorcio o separación. La pensión para el cónyuge divorciado es deducible por el pagador y el receptor tiene que incluirlo en el ingreso. Requisito de la pensión para cónyuge divorciado. Un pago realizado o para un cónyuge conforme a un documento de divorcio o separación se considera pensión para el cónyuge divorciado si los cónyuges no presentan una declaración conjunta y si todos los siguientes requisitos se cumplen. El pago es en efectivo. El documento no indica que el pago no es una pensión para el cónyuge divorciado. Los cónyuges no pueden vivir en la misma vivienda al momento que se hace el pago. Este requisito corresponde solo si los cónyuges están legalmente separados conforme a un decreto de divorcio o a un decreto de manutención. No hay obligación de hacer el pago, en efectivo o bienes, después de la muerte del cónyuge beneficiario. El pago no se considera pensión para hijos menores. Los pagos son pensiones para el cónyuge divorciado si todas las condiciones siguientes le corresponden. Los pagos son requeridos por un documento de divorcio o de separación judicial. El cónyuge que paga y el cónyuge beneficiario del pago no presentan una declaración conjunta. Los pagos son en efectivo. El documento indica que el pago no es pensión para el cónyuge divorciado. Los cónyuges están legalmente separados conforme a un decreto de divorcio o de manutención por separación judicial. No son miembros de la misma vivienda. Los pagos no son requeridos después de la muerte del cónyuge beneficiario. El pago no se considera pensión para hijos menores. Estos pagos pueden ser deducciones por el cónyuge que paga y deben ser incluidos en los ingresos del cónyuge beneficiario. Los pagos no son pensiones para el cónyuge divorciado si cualquiera de las condiciones siguientes corresponde. Los pagos no son requeridos por un documento de divorcio o separación judicial. El cónyuge y el cónyuge beneficiario del pago presentan una declaración conjunta. El pago no es en efectivo, es un acuerdo de división de bienes que no son en efectivo, le corresponde a su cónyuge como parte de los ingresos de comunidad de bienes conyugales o es para el mantenimiento de los bienes del cónyuge que paga. El documento indica que el pago no es pensión para cónyuge de divorcio. Los cónyuges están legalmente separados conforme judicial que viven en la misma vivienda. Los pagos son requeridos después de la muerte del cónyuge. El pago se considera pensión para los hijos menores y estos pagos no pueden ser deducidos por el cónyuge que paga ni puede ser incluido en los ingresos del cónyuge beneficiario.